Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por compartir esta instancia en el instructorado de Running y Trail Running. Hoy, bueno, la clase pendiente justamente de lo que hace a los principios del entrenamiento, una cuestión básica muy necesaria y son justamente los pilares, ¿sí?, que nos van a sustentar todo el proceso y la fundamentación, ¿sí?, de lo que es el entrenamiento. Esto es referido al entrenamiento en general y obviamente nosotros hoy, justamente por la capacitación que nos convoca, lo vamos a tratar de relacionar directamente con lo que es el running y el trail. Bien. Eh, es muy importante, digamos, saber, tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los principios del entrenamiento, nos estamos refiriendo básicamente a los pilares, es decir, es aquello muy necesario que se cumpla, ¿sí? Son ciertas reglas o normas que se deberían cumplir en todo proceso de entrenamiento. Y esto no solamente referido a lo que es el running o el trail, es decir, al entrenamiento en general. Ya vamos a ver, a medida que vamos avanzando en las diferentes filminas, que esto es aplicable a todo tipo de deporte, todo tipo de entrenamiento. Entonces, para empezar, simplemente en pantalla, así, y lo vamos a ir analizando uno por uno, y lo vamos a ir aplicando justamente a lo que hace al running y al trail running. Bueno, el primero de ellos habla sobre la individualidad biológica. Esto sería nosotros cuando nos ponemos, digamos, a planificar. Ustedes imagínense en el rol de entrenador, estamos diseñando, ¿sí?, una planificación para el entrenamiento en running y nos encontramos con estas reglas o normas que se deben cumplir al momento de planificar. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la individualidad biológica, estamos haciendo referencia justamente a todas aquellas condiciones biológicas, genéticas, ¿sí?, que hacen que un entrenamiento, un sistema, un proceso o un método, ¿sí?, que aplicamos tenga un efecto diferente en dos sujetos que pareciera que tienen características similares. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, básicamente podría suceder lo siguiente, ¿no? Que nosotros apliquemos un mismo método en personas de diferentes edades, ¿sí? Con lo cual, obviamente, nosotros sabemos que a nivel generalizado, el cuerpo, el metabolismo, todos los sistemas tienen momentos de evolución e involución acorde a las edades de las cuales estemos hablando. Es así que quizás en etapas iniciales, en etapas de desarrollo, sabemos que hay diferentes hormonas, es decir, que el sistema endocrino todavía no está maduro, por lo tanto, diferentes métodos quizás no cumplan o no generen el mismo impacto que va a generar en personas adultas, ¿sí? Un caso muy conocido, particular, que es lo que más se lleva a la práctica en el tema de entrenamiento en sala de gimnasio, por ejemplo, sería el entrenamiento de hipertrofia, ¿sí?, el cual en muchas ocasiones se ha visto, ¿sí?, quizás por ahí, gente por ahí que no esté tan capacitada, de tratar de hacer entrenamientos similares a los que se hace con adultos, solo que reducido en cantidad, ¿sí?, o tamaño de volumen, simplemente porque son niños. Entonces, por ahí se asume que el niño podría hacer lo mismo que el adulto, solo que en menor cantidad. Y eso es totalmente erróneo, ¿sí? Las características particulares en cuanto al desarrollo individual hacen que la demanda de esto sea bastante diferente y que se deba recurrir a sistemas que sean más específicos para los niños, ¿sí?, sabiendo que el sistema, justamente en este caso, el sistema endocrino principalmente, la testosterona en el caso de los varones, no permite, ¿sí?, que los métodos de entrenamiento para la hipertrofia generen justamente
un impacto sobre la misma. Sí se puede generar un incremento de la fuerza, por ejemplo, a través de una mayor coordinación, un mayor reclutamiento de unidades motoras, pero no directa y específicamente sobre el incremento del tamaño de la fibra muscular. Bien, también una diferencia puede ser el sexo, ¿sí? Sabemos que asimismo, en las edades, como acabamos de explicar, en diferentes sexos se producen diferentes momentos de maduración y son estos momentos los que me van a permitir aplicar o no diferentes métodos u orientaciones de los entrenamientos. Ya vamos a ver que hoy en día, y vamos a tratar la temática de entrenamiento en niños, ¿sí? Esa es una parte, uno de los módulos que tenemos específicamente del entrenamiento en niños. Vamos a visualizar en ese módulo cómo hoy ha evolucionado el conocimiento y hoy sabemos qué podemos trabajar en el caso de los niños, que tranquilamente se puede trabajar sobre algunos aspectos de la resistencia muscular, resistencia aeróbica, y vamos a ver qué cuestiones no sería conveniente trabajar en esas edades, ¿sí? Así también hay estudios que nos demuestran cuáles son los métodos que más impactan sobre ciertos beneficios en condiciones aeróbicas sobre las mujeres y cuáles son aquellos que pueden impactar más en diferentes momentos etarios en el caso de los hombres. Y alguna cuestión en particular, cuando veamos también el módulo sobre entrenamiento en la mujer, lo cual tiene una condición muy particular y muy importante, que acorde al periodo justamente, es que se va a demandar aplicar o hacer más énfasis en determinadas cuestiones, ¿sí? Acorde sea la característica de ese periodo. Es decir, que la mujer debemos conocer nosotros, entrenadores, cómo se produce, cómo se lleva adelante durante justamente ese mes, el periodo, y a partir de las características de ese, determinar qué podemos trabajar y qué no durante ese ciclo, ¿sí? Se producen cambios hormonales muy importantes que permiten trabajar determinadas condiciones e inhibe la posibilidad de trabajar otras. No conocer esto sería un gran error, ya que estaríamos sometiendo a nuestras alumnas a trabajos en los cuales el cuerpo, ¿sí?, no está apto para asimilar esas cargas o volúmenes determinados. Bien, la condición física en general. Esto quiere decir que si nosotros comparamos dos personas que aparentan ser similares, ya sea por la edad, por la altura, por el sexo, pero la condición física en general va a determinar que esa carga, que ese entrenamiento que nosotros aplicamos, genere un impacto más o menos diferente, ¿sí?, sobre estos atletas. En cuanto a la raza, lo que podemos diferenciar a priori es, ya hay un conocimiento bastante extenso sobre diferencias fisiológicas de la raza negra y la raza blanca. Sabemos que la raza negra, además de poseer unas estructuras biomecánicas que son más positivas, ¿sí?, o que son más efectivas al momento de la marcha, ¿sí?, entonces eso genera una desventaja desde la raza blanca, ¿sí?, los cuales tienen una tendencia a tener menores alturas y tamaños de palancas que no son tan perfectas biomecánicamente. También cuestiones fisiológicas tales como una mayor densidad mitocondrial o una mayor cantidad o densidad de la hemoglobina, lo cual va a favorecer una mayor disposición, ¿sí?, de moléculas de oxígeno, y esto llevado al running o al trail, en deportes de resistencia, de endurance, esto va a tener un beneficio mayor justamente porque va a haber más disposición de oxígeno para poder ser utilizado y asimilado. Esto está hablado de manera generalizada, obviamente que podríamos llegar a encontrar casos que no correspondan a esta situación,
pero esto de manera generalizada, ¿sí? Y es por eso justamente que vemos que en las carreras, en las competencias de fondo, ¿sí? Tenemos keniatas, tenemos etíopes, es decir, tenemos atletas que son de raza negra, ¿sí? Generalmente que son los competidores que ganan todas las competencias de fondo, ¿sí? Eh, Luego también otra variable sería el peso corporal. El peso corporal es determinante y es determinante sabiendo, digamos, o conociendo cuál es la composición corporal. Nosotros sabemos que el peso simplemente es una variable, que la cual está formada por diferentes componentes. Saber cuáles son esos componentes, cuál es el porcentaje de grasa principalmente, siendo este una materia no contráctil, quizás sí una reserva energética en determinada cantidad, siendo la cantidad óptima, ¿sí? La que me va a facilitar y por encima de esta la que me va a empeorar las condiciones, digamos, de ahorro de energía, ¿sí? En trabajo de resistencia. Es entonces que para diferentes edades, razas, sexos, existe, ¿sí? Una composición corporal óptima en cuanto a porcentaje de grasa se refiere. Y también a composición corporal que haga referencia a la masa magra, es decir, la masa muscular, por ejemplo, ya que en deporte de resistencia no necesariamente una persona, un atleta debiera ser una persona hipertrofiada. De hecho, existen adaptaciones a largo plazo que forman estructuras o cuerpos, ¿sí? Que son específicamente muy óptimos para trabajos de larga distancia y varias horas de trabajo, lo cual es totalmente contrario, ¿sí? A una imagen corporal muy estética, gran desarrollo de la masa muscular o muy hipertrofiado, para que se entienda, ¿no? Entonces, ya a partir de esta lectura, nosotros, al momento de planificar, ya sabemos si nos viene un deportista de fondo a nuestro espacio, si es que tenemos gimnasio, si es que entrenamos al aire libre, qué tipos de entrenamiento le debemos asignar, sabiendo que una mayor masa va a generar una demanda de mayor aplicación de fuerza para poder desplazar ese cuerpo. Por el contrario, una masa óptima en relación de porcentajes de masas contráctiles y masa grasa, que sería una mochila a trasladar, cuando ésta está en exceso, va a generar una desventaja, ¿sí? Mecánica y por ende el rendimiento va a disminuir. La altura es determinante, pero más que la altura en trabajo de fondo de resistencia es el tamaño de las palancas. Yo podría llegar a tener sujetos que sean de una estatura mediana, sujetos de estatura bajas o muy altos, pero en los sujetos, por ejemplo, de estatura baja, no necesariamente tienen zancadas cortas, ya que sus extremidades inferiores podrían ser largas, ¿sí? Existen sujetos de mediana estatura o baja con extremidades inferiores largas, existen sujetos de altura promedio con extremidades cortas, ¿sí? Y sujetos que sean muy altos, ¿sí? Pero que quizás las extremidades inferiores no sean las óptimas. Es decir, que son justamente la relación de esas extremidades, de esas palancas, la que va a determinar que sea más o menos eficiente biomecánicamente. Diferencias fisiológicas. Bueno, nosotros vamos a tener unas cuestiones hereditarias, genéticas. Es decir, seguramente muchos habrán escuchado sobre el máximo consumo de oxígeno, por ejemplo, que se dice mucho de que uno nace con determinada cantidad o posibilidades de desarrollo del mismo, y si bien es cierto, también es cierto que el mismo se puede incrementar con el entrenamiento. Pero siempre
quizás estemos limitados, ¿sí? Por ese potencial, es decir, tendremos un umbral que está determinado genéticamente y que por más entrenamiento que le demos, quizás no sea, ¿sí?, suficiente para mejorarlo. Después tenemos cuestiones muy específicas, muy particulares referidos al VO2, que es, nosotros sabemos que si bien los atletas de fondo, todos se caracterizan por tener un máximo consumo de oxígeno, ¿sí?, que supere los 50, ¿sí? De hecho, acorde al nivel que estemos hablando, podríamos llegar a 70 mililitros. Sabemos que no es la única variable determinante al momento de conseguir el éxito en competencias de fondo. Es decir, yo podría tener un máximo consumo de oxígeno muy elevado, pero tener una biomecánica muy desprolija, ¿sí?, muy mala, que no me permita a mí ser muy eficiente, ¿sí?, en ese uso del consumo de oxígeno. Entonces, si bien es muy importante, ¿sí?, tener unos consumos de oxígeno bastante elevados, si yo quisiera estar a niveles de elite, también es determinante, ¿sí?, que todas las demás variables estén acorde para que yo pueda obtener esos resultados. Bien, con respecto al descanso, horas de sueño y tipos de trabajo, básicamente son variables que ustedes como entrenadores tenemos que aprender a manipular, ya que estas pueden interferir en el proceso de entrenamiento de manera positiva o negativa, acorde al conocimiento que ustedes tengan sobre estas variables y cómo se han utilizado a lo largo del proceso de entrenamiento. Bien, seguimos con otro de los principios del entrenamiento. Nos vamos al principio de la supercompensación. Voy a tratar de marcar en pantalla para que ustedes me puedan seguir. Bien. Nosotros a lo que es el síndrome general de adaptación ya lo vimos en las primeras clases. Cuando nosotros hablamos de supercompensación, estamos haciendo referencia a que existe básicamente un momento donde aplicamos, ¿sí?, por ejemplo aquí, ¿sí?, donde aplicamos un estímulo, que existe un tiempo, ¿sí?, de recuperación y que existe un momento óptimo para volver a aplicar la carga, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de supercompensación, estamos haciendo referencia justamente a que se respeta el momento en el que se aplica la primera carga, se respeta este tiempo de recuperación y se respeta el momento óptimo para aplicar nuevamente el estímulo, ¿sí? Ahora, va a depender del tipo de carga o primer estímulo que estemos hablando, va a depender el estrés que se genere, ¿sí? Porque no es lo mismo aplicar un estímulo que tenga énfasis en la fuerza, que tenga énfasis a nivel cardiovascular, que estemos trabajando máximo consumo de oxígeno, por ejemplo, con pasadas, que estemos trabajando justamente un fondo, ¿sí?, una carrera continua a baja intensidad, que estemos priorizando el uso de las grasas mediante un FatMax. Entonces, acorde al estímulo que nosotros le brindemos, va a ser la magnitud de este estrés, ¿sí? Y también lo que se estresa va a ser diferente acorde la orientación de esa carga, que ya vamos a explicar en otras clases cuáles son los tipos, ¿no? Cuando veamos los componentes de la carga, vamos a analizar justamente, acorde a las características y la orientación de la misma, cuáles son los impactos que va a generar. Pero sepan que dependiendo lo que hagamos, va a ser las características de este estrés, y dependiendo lo que hagamos en orientación de la carga, es decir, el objetivo del entrenamiento, la duración y la intensidad de ese entrenamiento, eso va a modificar la cantidad de horas o días entre un estímulo y el otro, ¿sí? Entonces,
Para dar un ejemplo, si yo como estímulo inicial genero una carrera continua al 60% de 60 minutos, 80 minutos, la fatiga acumulada, es decir, el proceso de estrés probablemente no sea tan prolongado como si yo trabajara, ¿sí?, máximo consumo de oxígeno. De repente, una carrera continua al 60% la puedo recuperar en 24 horas y un máximo consumo de oxígeno me lleve 72 horas para que el sistema nuevamente esté no solamente recuperado, que sería este punto, sino que esté súper compensado, que sería el punto más alto del proceso de supercompensación o de super recuperación, ¿sí? Es decir, que tenga un potencial más elevado del nivel inicial. Bien, creo que se entiende bastante a lo que vamos con esto de las orientaciones de la carga, ¿no? Que podemos hacer énfasis en una cuestión intermitente, intervalada, podemos trabajar el consumo de oxígeno, podemos trabajar de manera regenerativa, ¿sí? Todo eso es a los que me refiero cuando hablamos de orientación de la carga, ¿no? ¿Por qué justamente esto? Porque, bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, está fundamentado aquí en este cuadro, lo que intenta hacer es fundamentar por qué hay diferentes tipos de recuperación. Y esto es porque hay diferentes momentos de adaptación, ¿sí? Si nosotros hacemos énfasis, por ejemplo, a un trabajo del sistema nervioso, como podría ser un trabajo de fuerza, ¿sí?, aproximadamente podríamos ver modificaciones a corto plazo, ¿sí?, en días, ¿sí? Si nosotros hacemos énfasis al sistema muscular, es decir, suponete que queremos generar una hipertrofia compensatoria, ¿sí? Porque de repente puede suceder que alguno de nuestros atletas necesite generar algún tipo de hipertrofia compensatoria para no generar desequilibrios y no sobrecargar determinada zona, ¿sí?, al tiempo que fortalece y favorece a la fuerza. Entonces, en ese caso, algunas adaptaciones se conseguirán a corto plazo, cerca de los 30 días, y así acorde a donde nosotros hagamos énfasis, ¿sí? Y dentro de esto, dentro del sistema nervioso, nosotros no va a ser igual el de estrés generado si hacemos énfasis en la hipertrofia, si hacemos énfasis en la fuerza, si hacemos énfasis a la coordinación, ¿sí? Entonces, acorde la orientación dentro de ese sistema, va a ser el nivel de estrés e impacto que se genere, ¿sí?, a nivel sistémico, ¿no? Bien, vamos a pasar. Vamos con el siguiente, ¿sí?, principio. Esto quizás está un poquito más en auge hoy en día, quizás se lo puede llegar a relacionar con el trabajo escolar, que es el principio de lo multilateral, ¿sí?, a la especialización. Básicamente, lo que nos dice este principio es que en principio en etapas de desarrollo, ¿sí?, que es donde se debiera incentivar y motivar para que los niños empiecen cada vez más a meterse en el ambiente del entrenamiento, es que se empiece a dar un bagaje bastante importante e incrementar todo ese acervo motor, ¿sí?, con un montón de posibilidades para que sepa resolver, ¿sí?, cuando nosotros pasemos a especializarlo en edades posteriores, ¿sí?, para que tenga las suficientes herramientas para poder resolver situaciones. ¿Cómo sería, por ejemplo, trabajar de lo multilateral? Bien, no especializarlo, por ejemplo, en un lado hábil, no especializarlo en un solo deporte, darle diferentes posibilidades y herramientas, ¿sí?, elementos para que pueda resolver diferentes actividades.
pelotas de diferentes tamaños, pelotas de diferente peso, si vamos a trabajar sobre la carrera, que no solo trabaje en carreras rectilíneas, sino que también trabaje con cambios de dirección. ¿Y esto por qué? Porque en etapas tempranas de desarrollo, está bien que nosotros incentivemos a que se desarrolle la actividad física, el ejercicio físico, pero nosotros no sabemos qué va a ser de ese niño cuando crezca. Entonces, cuando crezca, si nosotros hicimos bien el trabajo, su acervo motor va a estar muy enriquecido y eso le va a permitir, digamos, influenciado por sus gustos y placeres, tomar la decisión hacia qué tipo de deportes se va a abocar más. ¿Sí? Bien, pasamos entonces al principio de progresión de la carga. Quizás uno de los más olvidados, ¿sí? En todo tipo de entrenamiento, en todo tipo de entrenamiento. Es el principal causante de lesiones, ¿sí? El principio de la progresión de la carga básicamente nos dice que justamente tenemos que programar paulatinamente la aplicación, ¿sí? De los diferentes sistemas de entrenamiento que estemos aplicando y que eso va a tener una relación directa al nivel y a la capacidad de nuestros atletas de manera individualizada. Siempre voy a hacer hincapié en esto, de aunque nosotros entrenemos en grupos, ¿sí? A nuestros atletas, el proceso de entrenamiento debe estar individualizado, ¿sí? Nosotros debemos aplicar una metodología, una carga, una orientación, una intensidad que vaya en pos de las características individuales de nuestros atletas. Entonces, estos son preguntas. ¿Qué hago primero? ¿Camino o corro? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tenemos un sujeto principiante que nunca hizo deporte o si hizo deporte, quizás estaba más relacionado con el fútbol, el básquet, el vóley, y de repente quiere correr, pasarlo de un deporte de demanda fisiológica intermitente al running o al trail, que es de demanda continua, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces, pautar un proceso, ¿sí? Que inicie justamente con las evaluaciones iniciales, que es lo que se desarrolló en la clase anterior, que permita a nosotros como entrenadores determinar puntos de partida, estimar puntos de partida o ir corrigiendo mediante se aplican esos entrenamientos y de esa manera llevar una progresión lo más aproximada a las posibilidades reales de estos atletas, ¿sí? Que quizás hoy empieza caminando porque a lo mejor uno de nuestros alumnos está con sobrepeso, porque nunca hizo deporte, porque tiene algún problema, ¿sí? Que le impide correr por el momento, y que conforme vaya evolucionando, utilizaremos todas las herramientas que disponemos, ya sea ejercicios alternativos en sala de gimnasio, utilizaremos métodos intermitentes, ¿sí? Tipo HIIT, que permiten trabajar un poquito de la alta intensidad y generar mejoras cardiovasculares con trabajos de corto tiempo, pero que sean un poquito más intensos y adaptado esos ejercicios a las posibilidades del alumno. Eso es parte, digamos, de todo lo que debe saber un entrenador, ¿sí? Al momento de diseñar un plan de entrenamiento. Otro ejemplo sería, hablando del salto, ¿qué se enseñan primero? ¿El salto o la caída? ¿Sí? Entonces, no podríamos enseñar a saltar a alguien si justamente el riesgo está en la caída. Entonces, siempre empezar desde lo más simple, de lo más básico, de lo más necesario, e ir en progresión conforme pasan el tiempo, pasan los días, e ir en progresión y que esa progresión siempre esté relacionado a condiciones reales, ¿sí?
porque de repente yo puedo leer en algún artículo, en algún libro, en alguna publicación, que el incremento de la carga, si trabajamos en fuerza, es el 2 al 5% semanalmente, pero a ver, vamos al campo. Esto, lógicamente, ¿lo puedo hacer con mis alumnos? Si lo hago bien, siempre va a incrementar el 2 o el 5%, va a haber periodos que sean de estancamiento. Está mal que estén esos periodos. ¿Qué hago cuando suceden esos periodos de estancamiento? ¿Me quedo, sigo igual, le cambio el método de entrenamiento? Bueno, todas esas son preguntas que tienen respuestas lógicas y algunas respuestas son más lógicas cuanto más conozco, ¿sí?, las condiciones reales, ¿sí?, de mis alumnos. Si trabajamos, por ejemplo, ya sea la alta intensidad corriendo, si trabajamos en sala de gimnasio, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Trabajar 2 RM o 15 RM? Dice RM, para que entiendan, RM en el ambiente del gimnasio son repeticiones máximas. Esto quiere decir que haces un ejercicio con 2 repeticiones y no podrías hacer 3, o haces 15 y no podrías hacer 16, ¿no? Llevado al running, nosotros podríamos decir 2 repeticiones máximas de una pasada de 200 metros o 15 repeticiones máximas. ¿Cuál es más intenso? ¿Sí? A utilizar el criterio, utilizar la lógica, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, evitar muchos errores, ¿sí?, evitar sobrecargar, evitar sobreentrenar y evitar la lesión, que es lo que aleja a nuestros alumnos de los deportes, ¿sí? Y no solamente en el run, ¿sí? En cualquier tipo de deporte, ¿sí? Que yo lleve una progresión, que aplique cargas óptimas, porque ahí está el secreto, es descubrir cuáles son las cargas óptimas para las características individuales de nuestros alumnos. Ese sería el secreto, ¿sí?, del principio de la progresión de la carga. ¿Y cómo yo descubro la carga óptima? Bueno, tiene que haber una cuestión que sea práctica, que son las evaluaciones, que me permitan a mí un punto de partida, o estimarlo al menos, y luego tiene que estar la aplicación de un análisis subjetivo cotidiano, diario, que me permita a mí estimar y corregir si eso que yo planifiqué y le estoy aplicando está bien o tengo que ir modificando. Eso se hace siempre, ¿sí? Nunca tengan miedo de corregir lo que planificaron, porque una planificación se corrige, porque desde la teoría a la práctica hay una diferencia abismal, pero son parámetros que me sirven para tener una prox de dónde yo partir o iniciar un proceso de entrenamiento, ¿no? Para dar otro ejemplo, en el caso del entrenamiento dentro en sala, si hago una sentadilla, ¿qué es lo primero? ¿Hacerlo con carga o sin carga? Entonces, ¿cómo me es más fácil enseñar un ejercicio, ¿sí?, complejo? Que yo lleve una carga que pueda hacer menos repetición y que esté muy preocupado por movilizar ese peso, o sacarle el peso, explicarle, demostrarle, ¿sí?, que ejecute, que se pueda corregir, ¿sí?, usar todas las cuestiones lógicas, ¿sí?, ir analizando mediante se aplican los ejercicios, y eso, ¿sí?, está bien, es suficiente hacer lectura de las expresiones, pensar si hay algo que sea más fácil que eso, por si existe algún error, y que eso le permita luego evolucionar y poder ejecutarlo como se debe. Otro ejemplo sería en el caso de ejecutar el trabajo con máquina o cuerpo libre. ¿Qué es más fácil? ¿Dónde yo puedo? Y este es un error común, ¿no? Porque la mayoría de las personas cree que trabajar con el cuerpo libre es mejor que trabajar con máquinas. Y esto desde el criterio de la progresión de la carga, ¿no? Porque bueno, después lo podemos debatir en cuanto a rango de movimiento, cantidad o mayor actividad de grupos musculares y demás, pero referido a la progresión de la carga, ¿sí?, es mucho más fácil manipular la carga desde una máquina que tener que cambiar planos para disminuir los pesos en ejercicio de cuerpo libre.
¿sí? Entonces, son estas cositas, estas pequeñas cositas, estos pequeños detalles que hacen que ustedes se puedan diferenciar del resto al momento de planificar un entrenamiento. Bien, el principio de la variedad. Esto es quizás un poquito específico acorde al deporte que estemos hablando. En el caso del running y el trail, vamos con el running. Primero, nosotros tenemos diferentes áreas funcionales que tenemos que trabajar en el caso del running. Entonces, tenemos diferentes tipos de fibras que tenemos que trabajar, tenemos que tocar diferentes sistemas, porque cada uno de ellos, para generarle una adaptación, va a necesitar o va a demandar de diferentes tipos de trabajos, de diferentes intensidades, de diferentes volúmenes, porque a determinada intensidad trabaja más o menos un tipo de fibra muscular y sabemos que cada fibra muscular o cada tipo de isoforma se adhiere más o menos a un tipo de sustrato específico. Por ende, si yo quiero hacer énfasis en un trabajo de velocidad, tendrá determinado tiempo, determinada pausa, ¿sí? Determinada volumen y densidad, que si yo quiero hacer énfasis en la composición corporal, porque es un alumno principiante y necesita bajar de peso, quizás haga énfasis mayormente en trabajos más prolongados, ¿sí? No quiere decir que no trabaje la fuerza ni haga trabajos explosivos, simplemente que dependiendo las posibilidades y el periodo que disponga, las características, haga quizás más énfasis en trabajos donde involucre mayor cantidad de grupos musculares, ¿sí? Trabajos específicos de FatMax conforme pase el tiempo y vaya evolucionando, que quizás en principio simplemente sean adaptaciones combinados con HIIT, que me permitan a mí esa variedad, ir mejorando un poquito de todo, pero que al final resulta en un beneficio para la composición corporal, si el objetivo lo fuera, ¿sí? Si nos vamos al trail, podríamos decir que necesitamos, acorde a los terrenos que nos vamos a enfrentar y dependiendo del tipo de carrera que vamos a realizar, si vamos a tener circuitos más técnicos, si vamos a tener sectores de la competencia que son asfaltados, si van a ser 100% trail, porque existen las carreras que son mixtas, se suele salir desde la ciudad y luego nos vamos a la montaña. Entonces, ¿cuántos kilómetros tenemos en calle? ¿Sí? ¿Cuánto de esa calle es tierra? ¿Cuántos asfaltos? ¿Tenemos arroyos? ¿Sí? ¿Tenemos que pasar por el agua? Toda esa variedad de estímulos me va a permitir a mí generar adaptaciones, ¿sí? En adaptaciones que van a todo sentido, no solamente a nivel fisiológico. De repente, saber qué sucede con mi cuerpo cuando paso al kilómetro 15, al kilómetro 20 por el agua fría, que luego me esperan 30, 40 kilómetros más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de calzado? ¿Cuáles son las medias? eh, Me irrito porque me mojé, me tengo que cambiar las medias en el camino, bueno, todo eso influye, ¿sí? Influye. Entonces, es una adaptación que no solamente va hacia lo fisiológico, sino también a una cuestión práctica, ¿sí? Y también de conocerme qué es lo que sucede ante tal situación, ¿sí? Bien, vamos al principio de la continuidad. Y esto quizás puede verse quizás muy común en otros deportes, ¿sí? Como el fútbol, por ejemplo, ¿sí? Donde se entrena, yo acá doy el ejemplo en el caso de running, pero llevado al fútbol se entrena 2 veces por semana y los otros días no hay ningún tipo de entrenamiento. Acá en el ejemplo que pusimos, decimos, bueno, el lunes, ¿qué hacemos? Y hacemos 4x400 más 2 por 1000. El martes hacemos un fondo de 120 minutos, carrera continua del 60%. El miércoles, ¿qué hacemos? No, tenemos un cumple. El jueves tenemos un asadito con Juan. El viernes no tengo ganas, me voy a ver una peli. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya vimos que cuando nos referíamos anteriormente al principio de la supercompensación,
es que existen, digamos, tiempos y momentos óptimos de recuperación, de trabajo y pausa, ¿sí? Justamente para potenciarme, porque yo cuando aplico un estímulo, más allá de que genere un impacto sobre el organismo en general, un estrés, que la magnitud va a ser determinante acorde a lo que hagamos, pero que en respuesta el cuerpo me va a intentar potenciar si todo fue aplicado correctamente. Ahora, si yo no uso el pico máximo de recuperación para aplicar nuevamente el estímulo y así hacer uso de esa supercompensación generada, estoy generando la posibilidad y no aprovechando ese beneficio, con lo cual el atleta siempre va a estar igual. Es decir, es muy difícil que se genere un proceso de adaptación. Yo le doy el estímulo, lo corto, le doy el estímulo, lo corto. Entonces, entreno duro, se fatiga, le duele, lo siente, pero siempre va a estar en el mismo nivel o el incremento va a ser muy pobre, ¿sí? Entonces, muchas veces habrá sucedido en atletas que dicen que, bueno, no puedo mejorar mi marca. ¿Y qué hace? Y hago trabajo de consumo de oxígeno una vez a la semana. O hago pasada de velocidad para mejorar la zancada una o dos veces a la semana. Y vos tenés que hacer prioridad en aquello que tenés que mejorar. Acorde, respetando los días y horas de pausa, justamente, pero a lo que tenés que mejorar es justamente donde tenés que dar más énfasis y utilizar un criterio lógico de saber qué es lo que tenés que mejorar a nivel fisiológico, a nivel biomecánico, justamente te va a permitir a vos hacer un trabajo específico justamente en eso que te está faltando. Bien, cuando hablamos de desadaptación, que sería todo lo contrario, si a la adaptación, es que si nosotros aplicábamos el estímulo, suponiendo que va todo perfecto, ¿sí? El estímulo que deseábamos, la orientación que deseábamos, generamos un estrés óptimo, el proceso de compensación va perfecto, se supercompensa, pero ¿sí? Dejamos pasar el tiempo, ¿sí? Con lo cual no aprovechamos este potencial generado por una carga óptima, entonces volvemos a aplicar el estímulo estando en la misma condición inicial, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Tenemos que aplicar cargas, eh, analizar cuáles son los tiempos de recuperación para cada uno de los atletas, porque puede ser diferente, ¿sí? Puede ser diferente, de hecho, eh, nosotros vamos a tener parámetros generales, pero siempre va a tender a diferenciarse, ¿no? No siempre para todos va a ser lo mismo, eso téngalo en cuenta, ¿sí? Entonces, suponete que nosotros, en este proceso de transadaptación, voy a correr esto, simplemente quiero que se vean los días, en este proceso de transadaptación, entonces, si nosotros aplicamos cargas de maneras similares, es decir, con la misma orientación, de manera repetida en días, sin permitir que el cuerpo se recupere, ¿sí? Lo que es justamente la transadaptación, es decir, hoy lunes aplico, por ejemplo, máximo consumo, martes seguimos con trabajo de máximo consumo, pero diferentes tiempos, miércoles intento hacer trabajo de velocidad, jueves vuelvo a consumo de oxígeno y viernes trabajo de velocidad. Claro, ¿qué sucede? ¿Lo voy a poder hacer a esto? Quizás sí, pero quizás no de la manera óptima. Es decir, si yo planifico el lunes 10 pasada, bueno, perfecto, quizás la primera semana me la banque, pero conforme pase el tiempo, como no le doy tiempo a la recuperación, va a ir acumulando fatiga día tras día, porque no respeto la recuperación, ni menos se produce la supercompensación. Entonces, el punto de partida inicial cada vez decae, ¿sí? Y antes donde yo agregaba una carga acá arriba, en días siguientes voy a empezar con este potencial cada vez más abajo, al tiempo que las posibilidades de generar niveles o condiciones de sobreentrenamiento, ¿sí? Son muy elevadas. De hecho, es el principal factor que va a generar o favorecer
¿sí? A que se produzcan justamente, ¿sí? Niveles de sobreentrenamiento, ¿sí? Que bueno, eso lleva a que luego el alumno se sienta desanimado, sin ganas, poco motivado, que empiece a faltar los entrenamientos. Es justamente lo que tenemos que evitar. Bien, el principio de relación óptima de trabajo y pausa, porque ya vimos que existe un tiempo óptimo de recuperación, pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es la carga que tenemos que aplicar y cuál es la pausa que tenemos que aplicar? ¿Sí? Bien, nosotros desde la teoría vamos a ver cuando analicemos los componentes de la carga, primero vamos a ver cuáles son los componentes y luego cada uno de los componentes, cuáles son de manera estandarizada, ¿sí? Los tiempos de recuperación. Y luego, basándose en esos tiempos estandarizados, hacer un análisis que sea individualizado y decir, listo, yo cuando trabajo, máximo consumo de oxígeno con Jorge, en él haciendo pasadas de 1000, 2 pasadas de 1000 con una pausa de 5 minutos, 48, 72 horas la puedo volver a aplicar y la RP me dice que está bien, es decir, una buena recuperación subjetiva. Él se presenta bien, con toda la energía de la clase, no acumula fatiga, tiene buenos procesos de recuperación, cumple con las marcas solicitadas conforme vayan pasando las semanas. Y esto quizás no siempre sea de la misma manera, porque cuando va evolucionando el proceso de entrenamiento, va evolucionando la cantidad de entrenamiento, la cantidad de pasadas, el tiempo de la pasada, el impacto que se va generando cada vez se incrementa un poco más, y si antes recuperaba 48 horas o 72, quizás llegue un momento que la magnitud de la carga es tan alta que me demande de mayor recuperación, ¿sí? Tener en cuenta que no siempre, ¿sí?, vamos a tener los mismos tiempos de recuperación. Bien, pasamos al principio de la periodización, que esto es fundamental saberlo y conocerlo, ¿sí?, cuando nosotros planifiquemos. Cuando veamos el módulo de planificación, vamos a ver que existen diferentes, digamos, eh, componentes dentro de un macrociclo. Tenemos un macrociclo que abarcaría todo esto, ¿sí? Que es qué voy a hacer yo entre este año. Luego tenemos un mesociclo, que sería fragmentos de un periodo que vamos a tener de preparación, un periodo competitivo. Luego vamos a tener, dentro de los mesociclos, vamos a tener los microciclos, ¿sí?, que podrían estar representados no por semanas o grupos de días, 7, 10 días, dependiendo el formato de trabajo que tengamos nosotros. Y luego dentro de eso también tenemos las sesiones, que las sesiones son justamente cada uno de los estímulos que generamos diariamente. Nosotros podríamos tener 2 sesiones en un día en personas que estén avanzadas, ¿sí? Como para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de periodización, ¿no? Eso obviamente que tenemos el módulo específico de periodización y planificación, ¿sí?, para el running y el trail. Pero saber que cuando planificamos tenemos este macro, que dentro de esto hay cuestiones lógicas que están representadas por un periodo que voy a hacer más énfasis en una determinada capacidad, y eso va a ir incrementándose a medida que pasa el tiempo, y va a haber periodos de descarga, como por ejemplo este verde, ¿sí?, donde el periodo de descarga va a responder de manera individual a cada atleta y va a aplicarse en una cantidad de días, ¿sí? Y se va a bajar una cantidad de volumen que va a ser particularmente para determinados atletas de una forma y para otros de otra, ¿sí? Eso es todo muy individual. Pero la periodización tiene estas características de ser escalonada la intensidad, de subir hasta cierto punto, de bajar, de escalonarse nuevamente, y esos escalones van a tener una característica o se van a hacer énfasis, ¿sí?, en determinada cuestión en particular, ¿no? Bien, del estímulo eficaz. El principio del estímulo eficaz es, digamos, a ver, para que se entienda, si yo quiero mejorar, a ver, si yo quiero mejorar la velocidad, eh,
Hablemos que queremos mejorar la zancada, eh, queremos bajar un tiempo y en cuánta distancia. No es lo mismo bajar el tiempo en 5 kilómetros en calle, no es lo mismo bajarlo en 20 kilómetros o 21 kilómetros, sí, en calle, que bajarlo en el trail, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito y en base a qué necesito, qué es lo que debo aplicar? Si yo, o sea, en demanda de trabajo, de velocidad, y doy más énfasis a trabajos de carrera continua a baja intensidad, obviamente que esa velocidad no va a mejorar, ¿sí? Si quiero mejorar el VO2 y yo me la paso haciendo fondos, obviamente que no voy a mejorar ese consumo de oxígeno. Entonces, el estímulo es eficaz cuando yo aplico realmente un estímulo que cumple la función de mejorar lo que queremos mejorar. Bien, esta partecita breve que nos quedó pendiente, ¿sí? Que nos quedó pendiente y que es fundamental. Yo ahora les mando también el material bibliográfico referido a los principios, porque esto es un pilar del entrenamiento, ¿sí? Y pueden llegar a encontrar en la teoría, en la bibliografía, diferentes principios, o quizás algunos cambian de nombre, pero refieren a lo mismo, ¿sí? Acorde al autor que los hace, pero siempre tengan en cuenta, tengan presente que los principios son los pilares del entrenamiento, ¿sí? Es lo que yo debo cumplir para que todo el proceso de entrenamiento vaya en pos de una mejora, ¿sí? Y que no condicionemos o digamos que el proceso no favorezca a lesiones en los atletas y que estos puedan o deban abandonar, ¿sí? Por causa de un desconocimiento, ¿no? Bien, bueno, espero que les pueda servir todo este material, que les sea útil, que puedan asimilar todo lo que hablamos. Siempre a disposición para que ustedes hagan sus consultas. Ya saben que tienen el WhatsApp. Nos estamos comunicando de manera individualizada porque hay gente que se va sumando, ¿sí? A medida que transcurre, porque esto al ser online lo cursan en diferentes momentos. Así que bueno, bienvenido también a los chicos que se han sumado. Pero bien, siempre a predisposición de cualquier consulta, no duden en mandarnos y nos vamos a encontrar en la clase del día sábado. Así que muchas gracias, nos estamos viendo, chau chau.